Ok, ¿cómo están? Me alegra mucho saludarlos nuevamente. Me gustaría que pudiéramos iniciar con una oración aquí mientras ya vamos a activar, vamos a activar la pantalla. Entonces vamos a tener una, permítame un segundo. Permítame, Ok. Ok, bueno, vamos a hacer una oración para comenzar, ¿les parece? ¿Oramos? Sí, querido Dios, queremos agradecerte mucho por este sábado que nos das y ahora que vamos nuevamente a reflexionar sobre el tema del estrés y la ansiedad, permítenos hacer nuestra parte y también confiar en ti ante los tiempos que estamos viviendo. Danos sabiduría, danos de tu gracia, dirige esta reunión, esta charla y sé tú con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestra parte 2 de lo que comenzamos el domingo pasado y sobre todo hoy nos vamos a enfocar en cómo combatir esos pensamientos negativos que producen ansiedad, ya que esa fue nuestra conclusión en la semana pasada, si la recuerdan, ¿verdad? Entonces, para esto vamos a reconocer primero qué es la ansiedad. Hay varias señales que tenemos que ver. Si les hago un resumen, la clase pasada lo que vimos eran las tres fases de la ansiedad. Primero estaba la fase de alarma o de alerta, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Y concluíamos que hay mucho que hacer en estas tres fases, pero si nosotros no aprendemos a desactivar la fase principal que decreta la alerta y la alarma, donde está la causa principal de esa fase de resistencia que llamamos estrés y ansiedad, pues no vamos a ir directamente a la raíz. Entonces quisiera comenzar hoy viendo algunas cosas que tienen que ver con la ansiedad. Primero, cómo reconocer a una persona ansiosa cuando hay mucha preocupación, una preocupación excesiva, pero no solamente una preocupación. La preocupación puede ser algo normal y algo funcional. Es cuando la preocupación no la podemos controlar y también al mismo tiempo no podemos dejar de preocuparnos. También de repente hay personas que les dan situaciones de ansiedad, algunos de los síntomas ahorita los recordamos, los vimos la semana pasada, para que de repente les llegan, esto está más relacionado a los ataques de pánico, de repente les llegan estas crisis de ansiedad sin razón aparente y veíamos que una diferencia de la ansiedad normal, por así decirlo, a la que es patológica o clínica, está en cuanto afecta a nuestro funcionamiento. Es decir, ya no puedo trabajar igual, ya no puedo funcionar igual, ya no puedo estar igual con mi familia. Esas cosas cotidianas que hacíamos, pues ahora nos afecta. Y entonces también cuando vemos que hay ciertas cosas, lugares, situaciones que nos llenan de mucha ansiedad. También está el miedo excesivo a separarnos de alguien, está la ansiedad y la preocupación excesiva, y aquí está como lo que es la ansiedad generalizada. Hay mucha inquietud, sentirnos que estamos con los nervios de punta, que estamos atrapados. La persona se fatiga fácilmente, ya lo veíamos la otra vez en la fase de agotamiento. Hay dificultad para concentrarse, como la mente quedó activada en que hay un peligro, hay una amenaza, entonces la persona la mente está enfocada en eso y la capacidad de razonamiento y concentración se agota. Hay irritabilidad, hay tensión muscular, hay problemas de sueño, dificultad para dormirse y bueno, algunos síntomas específicos. Y ahí lo recordamos, ¿no? Estos son enfocados en el ataque de pánico, pero puede haber palpitaciones, sudoración, temblores, sacudidas, sensación de ahogo, de atragantarse. La otra vez explicamos, esta era la fase de resistencia, ¿verdad? Inestabilidad, mareos, miedo a morir, miedo a perder el control, creerse que se está volviendo loco.
escalofríos o sofocaciones. Entonces, a continuación ya vamos a profundizar más en lo que es un ciclo vicioso. Si ustedes recuerdan bien las tres fases, primero pienso que estoy en peligro, el peligro puede ser real, a veces es crónico, o también se ha decretado una alarma ante un peligro, una amenaza que no es real. Respecto a esto, cuando se decretaba el peligro, veíamos que entramos en la segunda fase, que es todo lo que nuestro cuerpo hace para huir o para luchar. Y ahí es donde tenemos muchos cambios fisiológicos para activar la fuerza muscular. Y esos cambios son tan rápidos y repentinos que es donde entonces sentimos esos síntomas que nosotros le llamamos ansiedad. Ahora queremos enfocarnos totalmente en los pensamientos para comprender dónde está el problema a nivel más profundo y ver cuáles son las soluciones que están a nuestro alcance y que Dios también tiene para nosotros. Y voy a comenzar con este ciclo ansioso. El ciclo ansioso veíamos que comenzaba en la parte uno. Hay una alerta o hay una emergencia. Entonces hay peligro, la persona se siente en amenaza y aquí está la razón principal por la que la persona entra a estas situaciones de peligro. Eh, en la parte izquierda de la pantalla ustedes pueden ver lo que dice ahí, situaciones, estímulos de peligro o amenaza. Hay personas que ciertos lugares les dan amenazas, por ejemplo, las alturas, subirse a un avión, el mar, lo profundo, la oscuridad. Hay personas que hay objetos, ¿verdad? Animales, que los ratones, las cucarachas, las arañas, las serpientes, ciertos entornos naturales, también sensaciones físicas, ¿verdad? El puro hecho de que alguien sienta una sensación rara en su cuerpo, algún dolor, le puede generar algún pánico, alguna ansiedad y diferentes situaciones que una persona puede experimentar. Ante estas situaciones, y que pueden ser muy variadas y muy diferentes. Hoy, si podríamos poner una en común, es el coronavirus, ¿no? La situación del coronavirus, escuchar que la gente se está muriendo, se está enfermando, que hay dolor, ya eso puede activar en nosotros una sensación de que estamos en peligro, estamos en amenaza. Y esto es lo que puede crear una vulnerabilidad. Ahora, la vulnerabilidad no puede ser en el momento o puede ser preexistente. Y ahorita voy a profundizar eso. Hay personas que ahorita vamos a ver las características que la situación del coronavirus los puede hacer sentirse más vulnerables y hacerlos más vulnerables a sentirse ansiosos. La vulnerabilidad la definimos, ahí está, como la percepción que uno mismo como sujeto a amenazas internas o externas de que carece el control insuficiente para lograr un sentido de seguridad. Cuando Dios nos creó a nosotros, nosotros fuimos creados para sentirnos seguros, ¿verdad? Protegidos, no para estar dentro del contexto del pecado y del mal. Y nosotros tenemos, esa es una de las necesidades básicas a nivel emocional que tenemos, sentirnos seguros. Así que cuando nosotros a nivel mental creemos que hay cosas que nos hacen sentirnos inseguros, hacemos 4 tipos de evaluaciones, la otra las mencionamos rápidas, y aquí están. Las primeras evaluaciones que hacemos es, primero, evaluamos el grado del peligro del estímulo. Y quizá voy a usar mucho el ejemplo del coronavirus, ¿no? Que ahorita pues está latente. Evaluamos el estímulo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, el coronavirus, lo primero que yo hago, digo, es qué tan peligroso es, ¿verdad? En este caso, puede ser un estrés pasivo o activo, y espero que recuerden eso que aprendimos la otra vez. Hasta ahorita, para la mayoría de nosotros, es un estrés pasivo, porque no lo estamos experimentando de manera real, a menos de que ya tengamos un familiar contagiado, alguien cercano que murió, o que sepamos que nuestra propia comunidad, aquí mi vecino, el que está al lado, de una manera palpable y latente, yo me pueda contagiar. Pero la primera evaluación que hacemos es qué tan peligroso es a lo que yo me estoy enfrentando. Pero no solamente esto, también evaluamos las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué tan grave es esta consecuencia? Aquí es donde entra lo interesante de las fobias, ¿no? Una persona que le tiene miedo a una araña. O sea, ¿qué tan peligrosa realmente una araña y qué tan grave es que la araña me pique, me muerda y me pueda suceder algo malo?
Así que evaluamos la amenaza y la gravedad de las consecuencias y también hacemos dos tipos de evaluaciones de qué tan seguro podemos estar. Evaluamos qué podemos hacer, nuestros recursos internos para manejar el problema. Es decir, si ahí está la araña, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo matarla? ¿Puedo salir corriendo? Si es un niño, le puedo hablar a su papá, a su mamá. Y también evaluamos la seguridad externa donde nosotros podemos manejar el problema. Así que hay un balance entre estas dos primeras evaluaciones con las segundas dos. Y cuando vemos que el peligro es muy grande y a veces se tiende a exagerar, a magnificar, y que los recursos de lo que podemos hacer y nuestros factores de protección son muy bajos, es entonces cuando se va a decretar el miedo que nos puede llevar a la ansiedad. El miedo es cuando vemos la posibilidad de perder algo que queremos, como la salud, la seguridad, a un ser querido, de acuerdo a nuestros valores. Entonces, por eso ahí tenemos en las flechitas rojas, hay un choque en estas dos evaluaciones y cuando se magnifica el problema, se exagera o se hace grande o si es muy real, y se devalúa o se minimiza lo que yo puedo hacer ante el problema, entonces es ahí donde me da miedo y se va a decretar esa alerta, ese estado de alarma. Ahora, hay personas que pueden ser más sensibles y pueden estar más en riesgo a que esta vulnerabilidad ante el estrés y la ansiedad. ¿Qué tipo de personas son? Bueno, las personas que tienden a malinterpretar de una manera más frecuente. Si yo soy una persona que todo lo tiendo a magnificar, ¿verdad? Que todo lo tiendo a agrandar y que las cosas buenas las tiendo a hacer muy pequeñas, cuando hay algo de peligro es muy probable que lo voy a exagerar y que lo voy a interpretar de una manera errónea. También hay personas que creen que tienen poco control sobre sus vidas y que lo externo es lo que tiene más influencia. Así que estas personas también van a estar en riesgo y van a ser más vulnerables. Las personas que creen que las circunstancias, los demás, lo externo, el clima, etcétera, tiene más control en su vida de lo que ellos pueden hacer y de lo que Dios puede hacer en su vida. Otras personas que estarían en riesgo son las personas que tienen intolerancia a la incertidumbre. Hay personas que siempre quieren saber qué va a pasar, quieren sentirse que tienen el control de todo, tener la seguridad, sé qué va a pasar, sé a dónde voy, sé qué está sucediendo. Así que cuando suceden externamente cosas que la persona no puede manejar y no puede controlar y se siente en incertidumbre, esta persona también va a estar en riesgo. Y como dice ahí también, las personas que les gusta tener el control como una manera de sentirse seguras porque no pueden confiar, no encuentran fuentes fidedignas de seguridad. Entonces, cuando se sienten en incertidumbre y que no tienen el control, es más probable que van a ver muy grande la amenaza, muy grande las consecuencias, muy poco lo que van a hacer para enfrentarse ante el problema y ante este peligro. Ahora, ¿qué otro tipo de personas pueden ser vulnerables ante esos pensamientos negativos que detonan la ansiedad? Y estos son algunos investigaciones, ¿no? De cómo funciona nuestro cerebro, cómo interpretamos la información. Esto lo menciona el doctor Aaron Beck, ¿verdad? El creador de la terapia cognitivo-conductual. Las personas que creen que el mundo debe ser fácil y que tienen este tipo de pensamiento es horrible y terrible cuando las cosas no son como yo espero. Pues hay personas que creen, no ven que vivimos en un mundo de pecado, que va a haber dolor, dificultades, enfermedad, y tienen este tipo de pensamiento mágico. Así que cuando yo tengo este tipo de pensamiento y llega la dificultad, la adversidad, el problema, la enfermedad, el coronavirus, todo lo que estamos enfrentando, voy a ser una persona también vulnerable a este tipo de situación. Pensar así, pues es un extremo, una manera más saludable de pensar, es como estaría ahí abajo, ¿no? Preferiría que las cosas fueran como yo espero. A veces las cosas no son como yo espero, es inconveniente y es malo, pero no es horrible. Es decir, lo puedo soportar. No me gusta, pero lo puedo soportar. No siempre puedo controlar lo que sucede a mi alrededor, pero sí puedo controlar mis creencias, mis conversaciones mentales sobre lo que acontece y de esta manera puedo. Así que ahí vemos dos tipos de pensamiento.
El pensamiento mágico de que todo en este mundo debe ser fácil y que nos hace vulnerables ante la adversidad para enfrentar el peligro y nos va a llevar a distorsionar la información y que se active más fácil esa alarma que luego nos lleva a la fase de resistencia y luego la de agotamiento. O las personas que, si se fijan, hay una diferencia aquí en el lenguaje. Una cosa es debe. Debe es un absoluto. Siempre tiene que ser así. Esto no puede cambiar a preferiría. Yo puedo decir, preferiría que en este mundo no hubiera enfermedad, preferiría que no hubiera dolor, situaciones difíciles, pero tengo que entender que no es así. Así que si suceden, sé que las puedo soportar, sé que hay esperanza, sé que hay seguridad, sé que se puede confiar en algo. Recuerden que estamos viendo esto como una fase de vulnerabilidad donde la persona tiene este tipo de pensamientos y lo va a hacer más vulnerable a caer en esa activación falsa. Para este tipo de personas está mucho esta oración que se le atribuyen a San Francisco de Asís o a Reinhold Niebuhr, que dice, Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Este es un pensamiento saludable, es una creencia saludable que ante la dificultad y la adversidad nos va a ayudar a salir adelante. Porque hay personas que quieren cambiar lo que no pueden, quieren controlar lo externo. Hay situaciones que no están totalmente en nuestro control y que lo que sí está en nuestro control no hacemos nada. Eso es lo irónico del ser humano, ¿verdad? Queremos controlar a los demás, queremos cambiar el mundo, pero lo que sí podemos hacer colaborando con Dios para que haya un cambio en nosotros, ahí sí no lo queremos hacer. Este es otro tipo de pensamiento que ya cuando las personas los tienen, que son pensamientos automáticos, muy repetitivos, la persona también va a ser vulnerable a este tipo de alerta, de alarma. El pensamiento es, no puedo hacer gran cosa con mi ansiedad, ira, depresión, infelicidad, porque mis sentimientos son consecuencia de lo que me sucede. Es decir, las personas que creen que lo externo, que lo que hacen los demás, las otras, las circunstancias, son la causa principal de lo que le sucede. Así que como lo que me sucede es totalmente por algo externo, yo no puedo hacer nada, no lo puedo controlar, pues soy vulnerable, así que eso me hace sentirme ansioso, inseguro, en incertidumbre y me va a disparar va a activar esa alerta, esa alarma para luego llegar a la fase de resistencia que veíamos la otra vez. Pero ya hemos aprendido que como el hombre piensa, así es él, que a nosotros nos afecta más la manera en que interpretamos las cosas que aún los mismos eventos. Hay personas que han experimentado las mismas dificultades, las mismas situaciones, pero tienen resultados diferentes y no es porque el evento determina lo que sucede, ¿verdad? Los que quieren aprender más de esto pueden ir a la página de Loca Conciencia y ahí está un tema de Pablo, cómo Pablo aún enfrentando toda la adversidad, pero tenía creencias saludables, no tenía resultados negativos. Así que este tipo de pensamientos hace que las personas sean vulnerables. Este es otro tipo de pensamiento. Este es el tercero que estamos viendo así de los más comunes pensamientos automáticos que van a hacer a las personas vulnerables a la ansiedad. Si algo es terrible y peligroso, debo estar constantemente disgustado y preocupado pensando en la posibilidad de que esto ocurra. Ese es el pensamiento que hace que la alarma se quede activada. Por ejemplo, me acabo de mudar a una casa y me dicen que en la zona roban. Entonces en la noche estoy pensando, y estoy pensando en eso, ¿verdad? Si robar es algo terrible y peligroso y me pueden quitar lo que tengo, debo estar pendiente, preocupado, atento a qué es lo que va a suceder. Pero ¿qué va a hacer esto? Pues que en la noche va a estar activada la alarma, cualquier ruido me va a despertar y entonces no voy a poder dormir, al otro día voy a estar irritado, voy a crear problemas y este tipo de pensamiento que es lo que me dice, no, tengo que estar atento, tengo que estar ahí, es lo que nos lleva a también a que se active esta fase de alerta, de alarma, para que luego produce esa ansiedad que veíamos la otra vez. Es verdad, una manera mejor de pensar sería lo que está aquí abajo. La mayoría de las situaciones potencialmente peligrosas en realidad no ocurren. Puedo ser cauteloso y controlar las situaciones hasta cierto punto. Puedo manejar y adaptarme a las cosas malas que no puedo cambiar. Así que estamos viendo primero cómo reconocíamos esa ansiedad ya a nivel de síntomas,
¿Qué personas son más vulnerables? Ya vimos las que no pueden tolerar la incertidumbre, las que siempre quieren tener el control, las personas que tienen una tendencia a interpretar de una manera catastrófica todo el tiempo, las personas que creen que no pueden hacer nada en lo que sienten porque lo que sienten es externo, las personas que creen que si hay algo malo tienen que estar atentos, preocupados, ¿verdad? Estar pendientes y bueno, todo este tipo de pensamientos. Así que volvemos a nuestras 4 evaluaciones. Todo ese tipo de pensamientos son los que hacen a la persona más vulnerable a exagerar, a magnificar tanto lo que considera peligroso como la gravedad de las consecuencias y como está totalmente centrado en qué va a pasar, me pueden hacer daño, entonces se devalúa, se minimiza y perdemos de vista esas cosas que nosotros perdemos de vista esas cosas que nosotros sí podemos controlar y lo que Dios puede hacer también en nuestra vida. Ahora hay algo interesante para que entendamos por qué cuando sentimos que estamos en peligro, eh, nos enfocamos tanto en el peligro que perdemos de vista lo que podemos hacer. Dios nos creó de una manera, y la otra yo lo explicaba rápidamente, que cuando nosotros estamos ante un peligro, como está aquí en la columna mano izquierda, se requiere una respuesta rápida. No hay suficiente tiempo para razonar, así que el pensamiento va a ser más emocional, se van a activar más el cerebro emocional, el sistema límbico, para poder producir una reacción, una respuesta rápida, porque estamos en peligro. Ante un peligro, lo que queremos es maximizar la seguridad y minimizar el peligro. Pero este tipo de respuesta lo que hace es que nos domine el peligro y nosotros no podamos ver realmente lo que podemos hacer. Les pongo un ejemplo. En Venezuela una vez estaba en un comedor y estábamos comiendo con un grupo de personas y allá se come mucho la yuca y a veces ustedes saben que la yuca es algo, tiene así como unos palitos, algo ahí que se puede atorar si uno no se cuida bien. Y entonces una madre estaba comiendo con su hijo y a un lado estaban un hermano y un muchacho. De repente el hijo de la hermana se atoró y se le atoró ahí tanto la yuca que dejó de respirar y se cayó hacia atrás y dio el golpetazo. Inmediatamente el hermano que estaba a un lado, bueno, primero les digo la reacción de la madre. La madre tuvo una reacción muy interesante. Lo primero que hizo fue salir corriendo afuera a gritar por ayuda y pedir auxilio cuando todos estábamos adentro en el comedor. ¿Ok? En cambio, el hermano rápidamente tomó al muchacho, le sacó el pedazo de yuca y le salvó la vida. ¿Por qué esta señora tuvo este tipo de reacción? Porque ante lo que nosotros consideramos muy peligroso, queremos actuar tan rápido que no tenemos un proceso racional ahí y entonces no podemos tomar una decisión y por eso tenemos que aprender cómo manejar esta situación. Ahora, cuando ya yo creo que estoy en peligro, se van a activar las creencias que yo ya tengo sobre mí mismo, sobre el mundo y los demás. Es decir, si yo creo, no, yo soy una persona fuerte, segura, confío en lo que Dios me ha dado, veo a Dios como mi roca, mi seguridad, tengo amigos, tengo familia que me pueden ayudar, que me pueden proteger, pues es una persona que no se le va a activar esta fase de alerta que la lleva a la ansiedad. Pero si es una persona que al contrario, como el ejemplo que les pongo ahí, cree que es vulnerable, soy vulnerable en la incertidumbre, soy vulnerable al dolor, no lo puedo soportar, no puedo soportar el que yo no tenga el control, no puedo soportar la enfermedad. Si ya esta persona tiene una historia previa donde considera que es vulnerable, entonces ya ha aprendido a ver y dice, no, el mundo es peligroso, te puedes enfermar en cualquier lugar, no toques, te entran los virus, las bacterias, los demás te pueden contagiar, como ahorita nos están haciendo ver que ahorita todos somos un peligro. Ante lo del coronavirus, se nos está haciendo ver que todo es un peligro, cualquiera te puede contagiar, cualquier cosa que tienes ahí te puede contagiar, el mundo está horrible en este momento, está peligroso y nos quieren quitar con tanta información que podamos ver la capacidad que tenemos para reaccionar y lo que sí podemos hacer ante un virus. Y a veces vemos solo lo negativo, no vemos cuántas personas se recuperan, ¿verdad?
que el 90-95% de las personas se recuperan rápido, que son muy pocos los que mueren porque son otras situaciones, pero esto es lo que sucede cuando se activa esta fase. Ahora, a nivel de cómo procesamos la información, cuando hacemos estas evaluaciones, hay 4 categorías de distorsiones cognitivas. Ya la ciencia de la psicología cognitiva, es decir, de cómo nosotros evaluamos y procesamos la información, recordemos lo que dice Jeremías 17:9, que dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre y más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Nuestra mente tiende a pensar mal. Y cuando se investiga cómo procesamos la información, se han encontrado que nosotros tenemos distorsiones cognitivas, es decir, a veces vemos las cosas de una manera distorsionada. Y no me voy a enfocar hoy tanto en esto, me voy a enfocar solo en la ansiedad, pero ya a nivel científico se ve que hay distorsiones que no nos permiten interpretar bien la información y por eso nos llevan a sentirnos mal y actuar mal. Entre esas distorsiones hay 4 que aquí vamos a profundizar, que nos llevan a decretar la amenaza y pues ya vimos todo lo que era también la vulnerabilidad. Ahí están, es la magnificación y la minimización, la sobregeneralización y la abstracción selectiva o el filtro mental. Y vamos a explicar esto con la ansiedad. Vamos a ver la primera. Las 2 primeras es magnificación y minimización. La magnificación y la minimización es cuando es una distorsión mental que altera el tamaño de las cosas, de las circunstancias, los eventos o los comentarios. En este caso, ante el peligro. Esa araña, pues no la veo como una araña pequeña, la veo como una araña grandotota. Ese virus del coronavirus lo veo como lo enorme, lo más peligroso que existe y que hasta Dios no me puede ayudar, porque así nos lo están haciendo ver y es interesante que aún gente de ciencia, aún sin inclinaciones religiosas, nos dicen, no, o sea, no es algo tan peligroso como se ve, hay cosas que nosotros podemos hacer, pero esa es una distorsión que los seres humanos tenemos. Tendemos a magnificar lo malo, o sea, es peligroso y no lo vemos grande. Un perro me corroteó y era un chihuahua y digo, no, era un Doberman, era un perrote. Nosotros tenemos tristemente esa distorsión a que lo malo lo agrandamos y lo bueno lo minimizamos, o sea, es la tendencia a distorsionar el tamaño de las cosas, ¿verdad? Magnificamos las imperfecciones, minimizamos las cualidades y todo esto tiene que ver con esa tendencia de egoísmo, de esa tendencia egocéntrica del ser humano que lo lleva también a todo este tipo de errores. Así que ahí está la magnificación y la minimización. Entonces, cuando una persona está en peligro y su pensamiento es muy rápido, es automático y está determinado más por el peligro y porque tengo que reaccionar rápido, va a haber esa tendencia a magnificar el peligro y minimizar los recursos externos. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Quién me puede ayudar? Tengo a mis amigos, tengo en la iglesia, están los remedios naturales, están las leyes que Dios nos ha dado de la salud y no vemos todas esas cosas. El otro error cognitivo es la sobregeneralización. Sobregeneralizar es suponer que porque algo sucedió una vez, entonces va a suceder todo el tiempo. Bueno, en China se murieron tantas personas, así tiene que ser en todos los países. Y no necesariamente es así. Porque una vez salió una casa y vi un perro y me persiguió, ahora todos los perros son malos y me van a perseguir. Esa es la sobregeneralización. Una mujer tuvo una experiencia negativa con un hombre y ahora ella dice, todos los hombres son iguales. Esa es una sobregeneralización, ¿sí? Entonces, cuando una cosa la tomamos a todo lo que se parece, lo damos como por hecho de que va a ser igual, hacemos suposiciones. Entonces, eso es lo mismo ante los virus o lo que hoy en día estamos experimentando, ¿verdad? Vemos algo peligroso y decimos, si esto es peligroso, también va a ser peligroso para mí. Y se nos olvida algo, ¿para quién ahorita es peligroso el coronavirus? Para las personas que tienen enfermedades crónicas, para las personas que tienen diabetes, que tienen problemas cardíacos, problemas de hipertensión. Bueno, no soy médico, pero hay tanta información ahorita saludable que nos ayudaría a ver quién realmente está en peligro y que no podemos sobregeneralizar que porque una persona le dio el virus, me va a dar a mí también,
que porque una persona le dio el virus y se murió, si me va a dar también voy a perder la vida. Entonces, pero esos son, cuando estamos en peligro, esos son como algunos errores de cómo procesamos la información y por eso interpretamos mal. Y el otro, que es uno de los más importantes ante el peligro, es lo que le llamamos el filtro mental o la abstracción selectiva. ¿A qué se refiere el filtro mental o la abstracción selectiva? Bueno, vamos a verlo. Es cuando elegimos un detalle negativo, nos fijamos en él y vemos toda la situación como negativa. Es también cuando nos enfocamos solo en algo negativo y perdemos lo positivo, ¿no? Entonces, ante esta situación hoy del coronavirus, que es el ejemplo que estamos tomando, todos vemos lo negativo, lo negativo, lo negativo. No vemos cuántas personas se están recuperando, no vemos otras cosas positivas que también están sucediendo a nuestro alrededor. Y entonces, cuando se detona ese peligro o esa amenaza, estamos viendo nosotros solamente nos ponemos a ver qué es el peligro, qué es el peligro, qué es el peligro, y se nos olvida. Esto es lo que le sucedió a Elías en Primera de Reyes 19. Elías, Jezabel le mandó a decir con un mensajero, así como tú le hiciste a los profetas, ella juró que mañana le iba a hacer a él, lo iba a matar. Y Elías solo se concentró en qué? En lo negativo. Me van a matar, estoy solo, han matado a todos los profetas de Jehová, y como vio que su vida estaba en peligro, no se dio cuenta que el día, que el día de ayer, o ese mismo día, sí, eso fue ayer, el día, o sea, un día antes, Elías acababa de orar y descendió fuego del cielo. Acababa de orar y llovió después de que tenía 3 años y medio sin llover. Acababa de orar y Dios le dio fuerza para conducir el carro de Acab hasta Jezreel. No vio todo eso positivo, estaba totalmente enfocado en lo negativo cuando nos sentimos en peligro. Porque luego vamos a entrar a la parte espiritual. Cuando estamos en peligro, Elías se remitió a su yo y ahí es donde Elías se separó de Dios y cayó en depresión y quiso morir. Pero la pregunta más clara ante la amenaza es, ¿cuál es mi fuente de seguridad? ¿En quién confío yo y cuáles son los recursos que tengo y que Dios me ha dado? Pero ante el peligro, tristemente, nos enfocamos tanto ante ese peligro que nos olvida ver y perdemos de vista. A esto también le llaman la visión del túnel. Vemos solamente lo peligroso y perdemos de vista todo lo demás. Así que cuando estas cosas se dan, eh, se va a dar, y déjame regreso aquí un poquito. Vamos a ver la parte que está en anaranjado. Ese es otro filtro mental que se llama la catastrofización. Es decir, magnifico el problema, la amenaza, minimizo lo que yo puedo hacer, no veo a Dios, no veo sus promesas, no veo mis amigos, no veo los remedios naturales, no lo veo lo que yo puedo hacer, y luego empiezo a sobregeneralizar. Me va a pasar a mí si pasó allá, y entonces solo me enfoco en eso. Entonces eso nos lleva a ver las cosas como una catástrofe. Pensamos en la consecuencia más negativa, pero ese pensamiento, que es una simple suposición, lo convertimos en un hecho, en una hipótesis, y entonces nos lleva a lo que está ahí, a la incapacidad para ver que hay seguridad ante el peligro o la amenaza, y incapacidad para ver qué podemos hacer y dónde hay ayuda para enfrentar el peligro. La catastrofización tiene que ver con una distorsión que también se llama predecir el futuro. Predecir el futuro es la persona que toma una predicción como un hecho cuando no es real. Si yo salgo afuera y no llevo un tapabocas, me va a pasar esto y me voy a morir. Cosas que pueden ser posibles, pero no necesariamente probables, las damos como con un hecho. Es concluir que las predicciones se van a cumplir al 100% a pesar de las probabilidades que hay de que ocurran. Es anticiparnos al futuro. Todo se va a poner mal y establecemos una predicción, la establecemos como un hecho real. Así que esto es una de las cosas que más nos va a llevar a que se active esta fase, ¿verdad? Esta fase de que es a nivel automático, es a nivel inconsciente, me enfoco solo en lo negativo, magnifico lo malo, minimizo lo bueno, sobregeneralizo, y entonces digo, no, lo que viene es una catástrofe, se activa la alarma y lo que viene es el estrés y la ansiedad. Ahora, en la fase de resistencia, si ustedes recuerdan, habíamos visto ya lo que sucedía, ¿no?
cómo necesitábamos más fuerza muscular, por eso el corazón late más rápido para llevar más glucosa y oxígeno a la sangre, nos agitamos en la respiración porque necesitamos más oxígeno en la sangre, va a haber temblores, si estamos en un proceso digestivo se paraliza, nos puede dar diarrea, algún dolor estomacal, porque todo está enfocado en el peligro. Ya, si alguien no ha visto la charla anterior, ahí está en la página también para que la pueda ver. Pero ante esta situación es muy interesante porque nosotros vamos a hacer otra evaluación. A ver, quiero que ubiquen dos fases. La primera fase que estamos viendo de pensamiento son cómo nuestra falsa interpretación del peligro, aunque a veces puede ser real, pero ahí es donde entra la pregunta, si el peligro es real, ¿qué puedo hacer yo ante el peligro? Y ahorita nos vamos a enfocar en eso. Eso es lo que produce la ansiedad. Pero ahora, una vez que la persona ya tiene la ansiedad o el ataque de pánico, una vez que la persona ya está en la crisis, la pregunta es, volvemos a hacer una interpretación, ¿sí? Es decir, eh, una mujer ve un ratón, apenas vio el ratón y ya lo magnificó, lo vio como horrible, un asco, peligroso, me voy a enfermar, no ve lo que puede hacer, ¿verdad? Que lo puede matar, que puede, bueno, que puede hacer hay varias cosas, sobregeneraliza y digamos que ya está en esa fase de ansiedad, está con el corazón al máximo, está agitada, está temblando, siente escalofríos. Aquí es donde viene otra fase de evaluación. Y esta fase de evaluación es, ok, estoy ansioso, pero ¿qué es lo que me va a suceder? Les pongo un ejemplo. Cuando yo tenía 8 años, un día andaba en la calle y un perro grande, callejero, llegó y me mordió. Y eso, como no sabían si podía tener la rabia, yo recuerdo muy bien porque me llevaron al médico y me pusieron esas vacunas que se ponen en el estómago y no se me olvida. Todavía hoy, cuando yo ando en la calle y si un perro llega por atrás y se me acerca, en menos de segundos mi corazón está al máximo, en menos de segundo estoy temblando, tengo esos escalofríos, pero aquí es donde entra esta segunda fase de interpretaciones. Ya vimos las anteriores son muy rápidas, son inconscientes porque estamos en peligro, ok, pero ¿qué hago yo si ya tengo la ansiedad? Porque tengo la capacidad también de interpretar. Al menos ya por el conocimiento que yo tengo, cuando veo ese perro, lo que volteo es y digo, bueno, este perro no es peligroso, no me va a hacer daño. Es decir, tenemos la capacidad de a nivel consciente combatir esas malinterpretaciones previas que hemos hecho que detonaron esta fase de resistencia y ansiedad para poder desactivarla, para poder decir, sí, es solamente un perro chihuahua, o que esta mujer en el ejemplo del ratón diga, bueno, es simplemente un ratón, voy a comprar veneno, puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y vamos a eliminarlo de la casa. Pero aquí hay un problema, o sea, ¿por qué si a nivel consciente sí podemos identificar qué es lo que está pasando, por qué nos está costando? Y hay varias razones, ¿no? Aquí nosotros vemos el proceso de evaluación. Ya vimos que en primer lugar, y voy de la izquierda a la derecha, evaluamos los recursos internos y externos para lidiar. Si veo que puedo hacer algo, pues me voy a sentir confiado, me voy a sentir seguro, protegido. Pero si creo que no puedo hacer nada, lo que va a aumentar es la vulnerabilidad, me voy a sentir más inseguro. También evalúo la búsqueda de seguridad y las señales de seguridad. Es decir, ¿qué puedo hacer yo? Y aquí es donde cada quien va a su fuente. Ah, no, si yo me enfermo, tengo buena aseguranza, tengo buenos médicos, tengo dinero, tengo esto y lo otro. Aunque ahora ante lo del coronavirus, cualquier cosa en que la que nosotros confiamos se ha quitado, ¿verdad? A excepción de las herramientas y lo espiritual que Dios nos ha dado a nosotros. Y luego nosotros hay una tercera evaluación o la segunda fase evaluativa que le estoy poniendo ahí. Evaluamos esa ansiedad y preocupación. Y les pongo el ejemplo de los ataques de pánico. En el ataque de pánico la persona ya siente todos estos síntomas, palpitaciones, taquicardia, sudoración, temblores, escalofríos. Y ya a nivel consciente, estoy hablando de la evaluación del después. Ahora evalúa y si creía estoy en peligro, me voy a morir, algo malo va a pasar y por eso le dio eso, ahora que siente toda esta sintomatología, ¿cómo lo interpreta?
dice, oh, sí, estoy realmente en peligro, me va a pasar algo malo. Así que esa interpretación que ahora sí es más consciente, pero que tiende a ser negativa porque crea lo que está sintiendo, lo que va a hacer es activar más la fase de resistencia, y al activar más los síntomas de ansiedad, más va a creer que está mal, que algo le va a suceder, pero el problema no es que algo le va a suceder, sino que cada vez se está activando y profundizando esas creencias negativas. Y entonces lo que esto hace es que perpetúa y mantiene el ciclo. Ante este ciclo que se mantiene, hay otra distorsión cognitiva que es el razonamiento emocional. Es cuando creemos que lo que sentimos es la verdad. Por ejemplo, una persona con ataque de pánico ya fue al médico, ya el médico le dijo que su corazón está bien, que no se va a morir, que no le va a dar un infarto, que no tiene ningún problema en los pulmones, que todo está bien, pero como la persona sí siente eso a nivel físico y dice, no, lo que yo siento, esa es la verdad, entonces la persona cae en esta distorsión y cree que es verdadero, entonces eleva el pensamiento negativo de que sí se va a morir, de que sí está mal, eleva más los síntomas, al elevarse los síntomas se disparan más los pensamientos y se crea todo este ciclo negativo. Así que hasta lo que ahorita estamos viendo hay dos tipos de evaluaciones. Las primeras son las que son antes, las que activan ese chip de alerta, ¿verdad? De una manera es automático o es inconsciente porque lo tengo que hacer rápido. Y ya vimos las distorsiones que nos llevan a eso. Ahora, hay una segunda evaluación. Una vez que ya estoy ansioso y tengo los síntomas, ¿cómo lo veo? Y es donde también uno puede decir, bueno, ya me dio la taquicardia o ya me dio el síntoma de la ansiedad, pero ¿qué puedo hacer? También tengo recursos y en esa segunda evaluación podríamos nosotros detener y controlar también la ansiedad. El problema que estamos viendo es que cuando estamos en alerta, esa sensación de peligro tristemente bloquea la capacidad que tenemos para decir, pero un momento, no estoy en peligro. Un momento, o sea, aunque ya me siento ansioso, ¿por qué me estoy sintiendo así? Esto no me puede hacer mal. Yo tengo estas capacidades, Dios me puede ayudar, tengo estos amigos, tengo esta familia, tengo diferentes recursos. Y la fase que ya habíamos visto en la final es la fase de agotamiento. Entonces, entendiendo dónde está el problema que está en esas evaluaciones, ¿verdad? Resumiendo, magnificamos la amenaza, magnificamos la gravedad de las consecuencias de la amenaza, minimizamos lo que podemos hacer colaborando con Dios, minimizamos lo externo, la ayuda, los amigos, la ciencia, lo que puede haber Dios. Pues cuando esto sucede, se decreta ese estado de alerta de emergencia, sobregeneralizamos, pasamos todo por un filtro mental de lo negativo, magnificamos, minimizamos y terminamos con ese razonamiento emocional. No, si me siento así es porque algo malo va a pasar. Aún cuando los médicos nos han dicho que no estamos mal, que todo está bien, pero porque le creemos más a lo que sentimos que a lo que es la verdad. Entonces, ¿cómo ayudar ante estas situaciones? ¿Cómo combatir este tipo de pensamientos? Bueno, en las tres fases, tanto en la fase de alerta o emergencia, tanto en la fase de resistencia, que ya estudiamos en la primera charla, cómo es la reacción para luchar o huir, y tanto en la fase de agotamiento tenemos, y ahorita voy a hablar de pensamientos, pero no quiero dejar esto a un lado, tenemos los principios que Dios nos ha dado y los voy a aplicar en este momento solo ante la ansiedad. Lo primero que podemos hacer es, si se puede, no todo el tiempo se puede, pero cuando se puede necesitamos crear una adaptación saludable, es decir, controlemos el estilo de vida. Si mi estilo de vida es muy agitado, es muy estresante, entonces hay cosas que yo sí puedo hacer, como poner un horario, cómo manejar mi programa de una manera diferente, planificar el tiempo, ¿verdad? Si en la casa el estrés, la dinámica del hogar tiene problemas, bueno, buscar ayuda con Dios, con un consejero espiritual, con un pastor, ayuda profesional. Entonces hay que tratar de controlar lo más que podamos el estímulo, ¿verdad? Si le tengo miedo a las serpientes y pues vivo en una zona donde siempre se me mete una serpiente en la casa, pues tengo que considerar qué voy a hacer, ¿no?
Entonces, a veces hay algo que podemos hacer para controlar lo externo, a veces no. Entonces, cuando lo más que podamos controlar nuestro entorno y el estilo de vida, es bueno hacer cambios. Y ahí es donde está el estilo de vida. ¿Qué puedo hacer yo? Y ahí es donde están los principios de salud, cómo yo puedo tener más ejercicio, yo sí puedo controlar cuántas noticias veo, cómo estoy, qué información estoy viendo en internet. Hay que hacer una adaptación saludable ahí. Número dos, lo que es el estilo de vida saludable. Como ya hablamos que una de las fases de resistencia en la ansiedad tiene que ver con el oxígeno y por eso la persona se siente atragantada con dolor en el pecho, como que se está ahogando, los ejercicios de respiración profunda son muy importantes. Los testimonios, la inspiración nos habla mucho de aprender a respirar de una manera adecuada, ¿verdad? Yo no me voy a enfocar ahorita en esto, hay muchos videos que ustedes pueden buscar cómo hacer una respiración diafragmática, donde podamos realmente retener el oxígeno para que entre en la sangre, ¿verdad? Inhalar, retener y luego exhalar. Pero esto es fundamental. Si la persona ya está en un ataque de ansiedad o de pánico, los ejercicios de respiración profunda por sí mismos pueden controlar el ataque de pánico y la ansiedad y van a generar pensamientos positivos. Bueno, lo pude controlar, se puede hacer algo, por lo tanto va a reducir esa fase de activación para la próxima vez y puede revertir el ciclo. El descanso adecuado. Ya habíamos visto previamente cómo reconocer que alguien está ansioso. Una de las maneras de reconocerlo es cuando tiene problemas de sueño. Puede dormir bien, pero no se siente que descansa porque está en esa alerta, en esa alarma. Eh, entonces, todo lo que se puede hacer para descansar adecuadamente, y aquí es donde entran los ritmos circadianos. Si alguien quiere tener más información de esto, yo le recomiendo en YouTube, métase en la página o al canal del doctor Eddie Ramírez, un excelente médico mexicano que también trabaja en Weimar, y él tiene un video muy bueno sobre los ritmos circadianos y la melatonina. Y es muy importante aprender a dormirnos a la misma hora, comer a la misma hora, acostarnos temprano, no cenar muy pesado para que no esté un proceso digestivo fuerte en la noche. Bueno, ¿qué cosas podemos hacer para tener un descanso adecuado? Ejercicio. Ya vimos que cuando se activa esa fase de resistencia, el ejercicio puede ayudar a una persona que está en una fase de ansiedad o en un ataque de pánico y lo ponemos a correr, a que la energía que está detonando en ese momento, porque cree que está en peligro, pero el peligro no es real, en ese momento el ejercicio es fundamental, tanto como prevención como en el momento en que se está en la fase. La luz del sol, que tiene que ver mucho ahí ya con el ejercicio, cuando recibimos aire puro también la recibimos. Para descansar adecuadamente es importante también exponernos a la luz del sol. El agua. Tomar agua, hay estudios que dicen el hecho de tomar agua y no solamente como tratamiento, sino para prevenir crisis de ansiedad es muy importante. El agua tiene suficiente oxígeno, va a equilibrar el oxígeno en la sangre, aparte de que ayuda en otras funciones, nos va a ayudar mucho la nutrición adecuada, no comer, hay una relación muy íntima entre el estómago y el cerebro. Hoy está comprobado que el 85-90% de la serotonina es el neurotransmisor que nos hace sentirnos bien, tranquilos, que calma esa ansiedad. Y tanto la dopamina se producen más en el estómago que en el cerebro. Por eso es muy importante lo que nosotros comemos. Si comemos cosas que irritan el estómago, se va a irritar el cerebro y también cuando estamos estresados y preocupados y comemos, también se puede paralizar la digestión porque hay una relación íntima entre el cerebro y el estómago. Temperancia, pues dominio propio. Todas estas cosas son buenas, el ejercicio, la luz solar, el agua, pero todo hay que hacerlo. Lo bueno con moderación y lo malo es perjudicial, hay que tratar de evitarlo. Y algo que vamos a ver ya ahorita más para los pensamientos positivos, la confianza y la esperanza en Dios. Así que no podemos olvidar estos principios de salud que nos van a ayudar en cualquiera de esas tres fases del estrés. Ahora quiero de manera más profunda presentarles 10 principios de salud mental que se nos han revelado en la Biblia, también en los testimonios, en el espíritu de profecía y están corroborados con la ciencia, que los vamos a enfocar hoy en la ansiedad,
de cómo vamos a combatir esos pensamientos negativos, que ya vimos que esos pensamientos negativos se dan por ese filtro mental. Solo estoy viendo lo negativo y pierdo de vista todo lo positivo y los recursos, porque magnifico lo malo, porque minimizo lo bueno, porque sobregeneralizo, porque tengo miedo a la incertidumbre, porque me he aprendido a ver como alguien débil, vulnerable. Entonces tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar. Ese es un principio que dice la Biblia en Efesios 4:23, renovaos por el espíritu de vuestra mente. Así que vamos a ver estos principios. El acróstico es la victoria y se los vamos aquí a presentar a ustedes para que lo podamos aprender de una manera más fácil. Es un estudio que, diciéndole a Dios, enséñanos las leyes de la mente, ayúdanos a desaprender lo malo y aprender lo bueno. Después de algunos años pudimos ponerlo de una manera muy sencilla en este acróstico, que si lo combinamos con adelante y con este la victoria, vamos a tener los resultados tanto físicos, mentales, emocionales que queremos en nuestra vida. El primero es la verdad, y ya lo estamos viendo por qué en los pensamientos. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y estamos viendo que estas mentiras que nos hacen ver más grande el peligro, que no podemos hacer nada, que nos vamos a morir, bueno, nos están llevando a estas ansiedades. La Biblia dice, como el hombre piensa en su corazón, así es el hombre. Algo bien interesante, Albert Einstein dijo, somos los únicos seres que podemos cambiar nuestra biología con nuestros pensamientos. Así que nuestros pensamientos son la principal causa de la producción de esos neurotransmisores y cómo nosotros nos vamos a sentir. Eso lo dice la ciencia. Después ya está la nutrición, es la segunda causa. Después entran las hierbas, ¿verdad? Todas estas cosas y por último los medicamentos. Pero la principal causa es nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar puede tener esas reacciones negativas que producen ansiedad y pueden llevarnos a sentirnos bien, por ejemplo, producir esa serotonina. Ya aprendimos, ¿verdad? Que nosotros creemos que si hay una situación negativa me tiene que pasar algo malo, pero estamos viendo que las creencias son las que determinan más cómo nos sentimos. Lo que el hombre piensa, así es él. Así que a nivel de pensamientos, de tener la verdad en nuestra vida, ante lo que estamos aprendiendo de la ansiedad, vamos a tener dos objetivos fundamentales y aquí nos va a servir el plan de la victoria, este acróstico de estos 10 principios. Primero, queremos cambiar la creencia del peligro exagerado y la vulnerabilidad personal. O sea, que Dios nos ayude a ver que si el peligro es falso, nos ayude a ver esa mentira y cambiarla. Pero también si el peligro es verdadero, pues que podamos ver qué se puede hacer, qué podemos hacer y qué ayuda tenemos. Y también hay que desarrollar la creencia de que el peligro es aceptable. Hay riesgos, pero también hay peligros que son aceptables. Por ejemplo, manejar. Manejar implica un riesgo, ¿verdad? Pero ¿qué tanto es el riesgo aceptable que nosotros tomamos cuando manejamos? Subirnos a un avión tiene un riesgo, pero una cosa es algo, como siempre lo digo, es algo que es posible que suceda a que sea probable. Todo es posible, pero no todo es probable que suceda. Entonces, en esos objetivos de cómo poner el peligro en su realidad y no magnificarlo, y cómo no minimizar lo que podemos hacer, lo primero que tenemos que hacer es, el primer consejo es cambie el enfoque de la atención a la amenaza a la interpretación de la amenaza. Es decir, nos enfocamos tanto en lo que consideramos peligroso que no nos concentramos en si estamos creyendo la verdad ante eso. Y tenemos que hacer un cambio en estar viendo solo lo malo y solo lo negativo a, ok, bueno, por ejemplo, ahorita ante el coronavirus, es malo, negativo, me puedo morir, me puedo contagiar, me puedo perder un ser amado. Bueno, en vez de estar concentrado en el coronavirus, tengo que ver qué es lo que yo estoy interpretando de eso. O sea, qué tan probable es que esto me pueda suceder a mí. O sea, lo primero es el enfoque. Aquí está el principio de Eclesiastés 9:10. Todo lo que se te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Ese es un principio. Lo que Dios me pone en las manos es lo que yo puedo hacer.
pero lo que no está en mis manos yo no lo puedo controlar. Y a veces nosotros queremos controlar lo que no está en nuestras manos y lo que Dios nos ha dado para controlar lo que sí está en nuestras manos no lo hacemos. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí puedo hacer ejercicio. ¿Puedo tener un estilo de vida saludable? Sí puedo tener un estilo de vida saludable. ¿Puedo leer las promesas de Dios? ¿Puedo pedirle a Dios que me muestre la verdad? ¿Puedo enfocarme en cosas positivas? Sí puedo hacer, pero tristemente queremos cambiar lo que no podemos cambiar y lo que sí podemos hacer no lo hacemos. Así que tiene que haber un cambio en el enfoque de la atención a la amenaza. Y luego lo principal, modificar esas creencias que vemos la amenaza muy grande, la gravedad muy grande, y por eso nos sentimos vulnerables y que no podemos hacer nada. Entonces, aquí es donde tenemos que aplicar el principio de Filipenses 4:8, ¿verdad? Filipenses 4:8 que nos dice que lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensar. O sea, nuestros pensamientos deben ser guiados por estos 8 filtros, si así lo queremos poner. Entonces, apliquémoslos a la ansiedad. ¿Qué tan probable es versus qué tan grave es? Es decir, ¿qué, qué tan verdadero es pensar que esto que yo le tengo miedo me puede suceder? ¿Qué tan probable es que esto me va a dar? Pongo el ejemplo de alguien con ataque de pánico. Ya fue al médico, le dijo que no tiene problemas, que todo está bien, pero sigue creyendo a lo que siente, interpreta mal y se siguen detonando los ataques de pánico. Bueno, o sea, ¿qué tan probable es que esto me suceda si en mi familia nadie le ha pasado, si ya me han hecho varios estudios, si me dicen que todo está bien? ¿Por qué sigo creyendo en esto? Preguntarnos qué tan severa es la consecuencia. Es decir, ¿será tan peligroso como yo creo que es de peligroso? O preguntarnos qué es lo peor que puede pasar. Y aquí hay que ser honestos y genuinos. Y aquí es donde por eso entran nuestros valores espirituales. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar a una persona? Es enfermarme. Y si me enfermo es sufrir, tener dolor. Y físicamente, humanamente hablando, lo peor que nos puede pasar es morir. Pero cuando entramos en el ámbito espiritual, aquí es bien importante. Jesús dijo, no le temas al que mata el cuerpo, sino al que puede destruir el alma en el infierno. Es decir, para nosotros como hijos de Dios, que vemos que en este mundo somos peregrinos y extranjeros y que Dios va a hacer un mundo sin dolor, sin muerte, sin lágrimas, sin llanto, lo peor que nos puede pasar es perder la vida eterna. Entonces, ¿por qué tener miedo a algo que nos puede matar cuando nosotros podemos tener la seguridad de que hay vida eterna? Entonces, es importante tener también esto en cuenta, ver qué tan vulnerable soy. A veces hemos aprendido, soy vulnerable, soy incapaz, soy débil, no puedo salir adelante, porque quizá eso nos lo dijeron nuestros padres por traumas, por abusos, por cosas que hemos experimentado. Sin embargo, el hecho de que hayan sucedido cosas en el pasado no quiere decir que nosotros hoy en el presente no podemos ser capaces, no podemos ser fuertes, no podemos colaborar con Dios. Entonces, debemos de cuestionarnos estas mentiras de que ya vimos en esas 4 evaluaciones y pedirle a Dios que nos ponga la verdad y creer esa verdad y también hacernos esa cuarta pregunta, ¿qué ayuda externa tengo? Es decir, bueno, tengo a mi familia, tengo a mis amigos, tengo los principios que Dios ha dado, tengo a Dios, tengo a los ángeles, tengo a Jesús. Entonces tenemos que tener de una manera muy consciente lo que es la verdad ante todas esas mentiras que tenemos. Y aquí por eso les digo, el hecho de que en el pasado fui débil no quiere decir que voy a ser débil, puedo salir adelante. El hecho de que algo negativo me suceda no quiere decir que va a ser así, o sea, el hecho de que me dé el coronavirus no quiere decir que no hay esperanza, puedo hacer fomentos, puedo hacer ejercicio, puedo hacer tantas cosas que ahorita videos hay demasiados en internet positivos en los que tenemos que estar enfocados de lo que podemos hacer. Así que número uno, tenemos que dejar de ver el peligro y centrarnos más en lo que estamos pensando para que Dios ponga su verdad. Número dos, decirle que ponga esa verdad y cuestionar esos pensamientos a la luz de lo que Dios nos ha dado y ahorita vamos a ver para eso más herramientas. Otras preguntas, bueno, ¿qué evidencias yo tengo de que esto es verdadero? O sea, ¿qué evidencias yo tengo
de que realmente yo me voy a infectar y me voy a morir. O sea, ¿qué evidencias tengo yo? También preguntarme qué evidencias tengo de que es verdadero y ver qué evidencias tengo de que es falso. En un ataque de pánico, bueno, ¿qué evidencias tengo de que creer que me va a dar un infarto es verdadero? Bueno, me da taquicardia, me siento mal, no duermo bien. Ok, pero también preguntarme, ¿y qué evidencias tengo de que ese pensamiento es falso? Bueno, los médicos me han dicho que estoy bien, ya me hicieron pruebas del corazón, me hicieron esto, me hicieron lo otro, en mi familia nadie se ha enfermado, muchas personas tienen hipertensión, sufren de tensión alta y no les pasa nada, entonces yo también puedo salir adelante. Otra pregunta es, ¿tengo alguna evidencia de que este pensamiento no es verdad todo el tiempo? Es decir, ¿por qué ahorita lo estoy creyendo? Quizá lo estoy creyendo porque me siento mal, pero cuando no me siento mal, lo pienso de una manera diferente. Entonces tenemos que hacer nuestra parte a la luz de Filipenses 4:8, creer lo verdadero, creer lo que es puro, lo que es amable. O sea, glorifica a Dios esto, honra la imagen de Dios en mí esto, glorifica a Dios o no. Si mi mejor amigo dice esto, ¿qué le diría a él o a ella, verdad? Si mi mejor amigo dice, uy, no, este animal me va a matar, me va a comer, me voy a morir, es horrible, terrible, ¿qué le diría yo? Tratar de ver las cosas desde un punto de vista diferente. Cuando no me siento de esta manera, ¿pensaría de lo mismo? O sea, ¿pensaría igual? O sea, ¿estoy pensando solamente por ese razonamiento emocional o puedo pensar diferente? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué promesas hay de Dios? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué dice Dios en sus palabras ante esas creencias, esas mentiras que nosotros tenemos que activan esa fase de ansiedad? Normalizar el miedo. A veces cuando sentimos ansiedad creemos que somos los únicos, pero esto es algo normal. La mayoría de las personas tenemos ansiedad como procesos normales de nuestra vida. El problema son las interpretaciones que hacemos. Que de repente alguien nos dé taquicardia es normal, pero si yo pienso, me va a dar un infarto, ahí es donde comienza el problema, se activan otros síntomas y más digo, sí me voy a morir. Ver la conexión a experiencias pasadas, cómo Dios me ha ayudado a solucionar los problemas en el pasado, cómo he enfrentado la adversidad, cómo he reaccionado ante otras situaciones. Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber situaciones difíciles, pero Jesús dijo, confiad, hay una fuente de seguridad, hay una fuente de protección para enfrentar la adversidad. Cuarto, fortalezcan la eficacia personal. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Y ahí es donde está el programa adelante. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo ante la adversidad? ¿Qué recursos Dios me ha dado? ¿Qué dones? ¿Qué talentos tengo? ¿Cómo puedo cambiar en mi estilo de vida? ¿Qué he hecho en el pasado? ¿Qué ha hecho Dios en mi pasado? Entonces, ver esos dones, talentos, recursos que Dios nos ha dado para enfrentarnos a las situaciones difíciles y salir transformados positivamente de ellos. Y quizá uno de los más importantes, porque aquí es donde está todo, o sea, ¿cuál es mi fuente de seguridad? Cuando, fíjense el proceso de las 4 evaluaciones, porque, si el peligro es muy grave y real, si las consecuencias del peligro son muy tremendas y me puedo morir, me puedo enfermar, y si yo no puedo hacer nada, queda una cuarta evaluación. ¿Cuál es mi centro? ¿Cuál es mi seguridad? Cuando yo no puedo hacer nada, cuando los demás no pueden hacer nada, cuando el peligro sí es real, cuando la gravedad y la consecuencia es real, la pregunta es, ¿dónde está mi fuente de seguridad? ¿Dónde está mi centro? ¿Dónde está mi protección? Aquí hay un principio en Jeremías 9, 23 y 24, dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas el que se hubiere de alabar, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me complazco, dice Jehová. Este versículo dice algo, ni la sabiduría, ni las riquezas ni el poder pueden ser nuestra fuente de seguridad. El que confía en su riqueza se puede destruir. El que confía en su sabiduría se puede destruir. El que confía en su poder va a haber momentos en que se siente impotente en incertidumbre y que no puede controlar y se va a destruir. Pero la Biblia dice, alábense en una cosa,
en conocerme que yo soy Jehová de los ejércitos. O sea, el saber dónde está nuestra fuente de seguridad es muy importante para que nosotros podamos tener paz y enfrentar la adversidad. Así que queremos ver, no enfocarnos en el peligro, sino en las mentiras que tenemos para que Dios ponga su verdad, cambiar esas creencias, ver que son situaciones normales. Primera de Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido prueba que no sea humana, sino fiel es Dios que nos dejará ser probados más de lo que puede soportar. O sea, cómo tener esa seguridad en las promesas y en la palabra de Dios. Pero lo más importante, ¿dónde está nuestra fuente, nuestra seguridad? Como yo les decía previamente en otras charlas, lo peor que puede pasar es morir y lo peor que puede pasar es perder la vida eterna. Así que si hoy tengo paz y estoy en paz con Dios y con los demás, ese miedo ante la muerte, que puede ser real, no nos va a quitar la paz que Dios nos quiere dar. A continuación, quiero presentarles y voy a salirme aquí un poquito de la pantalla porque tengo permítanme un segundo. Quiero presentarles hacia grandes rasgos por qué nosotros pensamos mal y lo quiero hacer de esta manera. Ahí estoy poniendo un ejemplo de una persona que se cree que es vulnerable, ya sea soy vulnerable a los ratones, a la enfermedad, a los virus, soy vulnerable a estar solo, cosas que detonan ese peligro y nos llevan a la ansiedad. Aquí voy a poner dos ejemplos. Soy vulnerable a un infarto y también soy vulnerable al coronavirus. Y fíjense cómo trabaja la mente y aquí está en juego cómo procesamos la información cuando estamos en peligro. Entonces, una persona que es vulnerable a que le dé un infarto, le da taquicardia, y si ustedes se fijan, aquí está como este circulito, como un, por así decirlo, un Pac-Man, ¿no? Alguno sabe a qué me refiero. Y los rectángulos significan las evidencias que tengo a favor. Así que me da taquicardia y eso es algo que entra ahí. La taquicardia es algo que alimenta y fortalece mi creencia de que soy vulnerable a un infarto. ¿Verdad? Entra ahí. Entonces me siento agitado, no puedo respirar bien y como me siento así, bueno, también es una creencia, si ven el rectángulo entra justo y solo pueden entrar rectángulos, entonces alimenta y fortalece más la creencia de que soy vulnerable a un infarto. Pero entonces pasa algo. También hay cosas buenas que me ayudan a ver y que son evidencias en contra de que me pueda dar un infarto. Por ejemplo, los médicos me dicen que estoy bien del corazón. Pero tristemente el ser humano cuando ya cree algo, inmediatamente lo convierte en algo negativo y dice, no, y si los médicos se equivocaron, y si no eran expertos, y lo convierto en un rectángulo que en vez de que esa información positiva me ayude, la convierto en información negativa. Entonces viene otra información positiva que me dice, los exámenes han salido bien, no tengo nada, no me va a dar un infarto, los médicos me lo han dicho, pero inmediatamente también lo transformo con un rectángulo algo negativo. ¿Y qué si las máquinas fallaron? ¿Y qué si estaban calibradas mal las máquinas? Entonces nosotros tenemos esa tendencia a ver lo negativo y a que lo positivo lo minimizamos, lo devaluamos o lo transformamos en algo negativo. Y hay a veces información neutra, por ejemplo, la persona no tiene antecedentes familiares de infarto y la persona no ve esa información y simplemente no permite que entre. En el ejemplo del coronavirus, apenas siento dolor de garganta y como creo que soy vulnerable a que me dé el coronavirus, ya veo como información de que sí, eso me puede dar. Estoy estornudando, puede ser cualquier gripe, otra gripe, y sí, ya tengo ahí un problema. Hay otra información buena, por ejemplo, no tengo enfermedades crónicas, pero inmediatamente las transformo en negativas. Ah, no, es que hace mucho que no voy a un médico y un especialista, yo no lo puedo saber y ya lo convierto en información que alimenta esa creencia de que soy vulnerable al coronavirus. Por eso ahorita están saliendo muchos estudios que nos dicen que las personas, aunque no tengan coronavirus, pueden empezar a producir los síntomas y se van a sentir mal aunque no lo puedan tener. Y el sistema inmunológico entonces sí se les puede debilitar. Soy una persona que tiene un sistema inmune óptimo, ahí está el triangulito, que son las evidencias en contra de lo que creo,
de que soy vulnerable, pues lo transformo en algo negativo. Es que no me he checado últimamente. Información neutra de un estilo de vida saludable que llevo, no lo quiero ver porque eso no va a favor de lo que yo considero de que soy vulnerable. Así como ustedes pueden ver, nosotros tenemos cuando estamos en peligro y como nuestro corazón es engañoso, casi siempre nos gusta ver más la información negativa, nos gusta ver la información negativa, la información neutra la acomodamos en negativa y decimos, no, si esto alimenta mis creencias negativas, y la información positiva no la queremos ver porque esto funciona como un prejuicio. Piense en una persona, déjenme un momentito aquí, voy a activar algo. Piensen en una persona prejuiciosa. Cuando una persona tiene un prejuicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que ve? Ve solo la información negativa que alimenta su prejuicio. Esa es la tendencia humana. Pero cuando usted viene con información positiva, con información que se opone a ese prejuicio, ¿qué hace la persona? No la quiere ver, la rechaza. Y la información neutra inmediatamente la transforma en negativa para acomodarla a su realidad. Ese es el problema de la verdad. Así que en este acróstico de la victoria, el primer principio es cómo tener las creencias de verdad respecto al peligro y sus consecuencias. Y esto tiene que ver, ¿realmente es tan peligroso como lo veo? ¿Realmente es tan grave? Y si es tan grave, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Y qué puedo hacer? ¿Dónde está mi esperanza? Y ver cuáles son los recursos que tenemos. Ver todo esto va a empezar a alimentar una creencia de que sí puedo soportar la adversidad, sí me puedo enfrentar a las cosas difíciles. Si el peligro real, las consecuencias graves y usted no puede hacer nada, acepte la realidad de su dependencia de Dios como su centro. Entonces, la verdad es importante, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Otro principio con respecto, permítame un segundo, otro principio con respecto a la victoria. Ya vimos la L, que es la verdad, la A, agradecimiento, la gratitud. Pablo dijo, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios. Ahí en primera de Tesalonicenses 5, 18 o 20, si no me equivoco, dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿cómo agradecer aún en medio del dolor? John Wesley dijo, la religión verdadera es una correcta disposición hacia Dios y el hombre. Esto es, en dos palabras, gratitud y benevolencia. Gratitud hacia nuestro Creador y Supremo Benefactor y benevolencia hacia nuestros semejantes. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros agradecemos, estamos afirmando lo opuesto al peligro. Agradecer es decir, el bien existe. Hay cosas buenas, hay cosas en las que podemos confiar, hay seguridad. Permítanme un segundo. Ok, creo que se había desactivado el video, ¿verdad? Permítanme un segundo. Ok, ahora sí ahí está el video, ¿verdad? ¿Sí me ven? ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a regresar, perdón. Ok, hay dos principios fundamentales. El agradecimiento nos lleva a nosotros a la seguridad de que el bien existe. Agradecer por algo del pasado, agradecer por algo del presente, va a desactivar esa fase de peligro de que todo es malo, todo es negativo, y nos va a permitir ver de que hay cosas en quien confiar, de que sí hay personas buenas. Ahorita en esto hay tantas teorías de conspiración, de que es esto y lo otro, y claro, el corazón del hombre es tan malo que pueden ser reales, pero tenemos que ver también lo bueno, que hay personas buenas y que hay esperanza, y esto lo podemos lograr a través de un espíritu genuino de agradecimiento. Ministerio de Curación, la página 194 dice, nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y el alma que un espíritu de ¿qué? De agradecimiento. Resistir a la melancolía y a los pensamientos y sentimientos de descontento es un deber tan positivo como el de orar. Así que la gratitud nos va a permitir debilitar las creencias negativas de que todo es malo y peligroso ante lo que nos da miedo esos estímulos para poder desactivarlas y creer que hay algo bueno. ¿Ok?
Entonces, en este plan de la victoria, la L de la verdad, la A de agradecimiento, agradezca a Dios, enfocándose en su poder, su amor y su gracia, y los recursos, los dones y talentos que le ha dado para enfrentar la adversidad. El tercer principio es la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de decidir. Y aquí es donde entra, decida lo que dice Filipenses 4:8. Ver solo lo bueno, ver solo lo puro, ver solo lo que va a ser útil para usted, ver solo lo que le va a ayudar y dejar de estar centrados en cosas negativas, ¿verdad? Dios nos ha dado esa capacidad de pensar y hacer. Aquí hay una cita muy bonita de Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1. Dice que lo que podemos hacer es entregarle a Dios la voluntad. Y resalto la parte que dice, si no podéis dominar vuestros impulsos y emociones como deseáis, a lo menos podéis dominar la voluntad, de modo que se efectúe un gran cambio en vuestra vida. Cuando entregáis vuestra voluntad a Cristo, vuestra vida queda escondida con Cristo en Dios. Cuando estamos en situaciones difíciles, una de las razones por las que se activan todas estas distorsiones del filtro mental, magnificar, minimizar todo lo que hemos visto previamente, es porque yo quiero tener el control, yo quiero manejar las cosas, pero si aprendemos a darle a Dios nuestra voluntad y que Él sea el que tenga el control, aun cuando no podamos controlar nuestras emociones, va a haber un cambio en nuestra vida. ¿Ok? Entonces el principio es decida colaborar con lo divino para su restauración y entrega a Dios sus cargas, rendiendo su voluntad. Muchas veces no queremos soltar, yo tengo que tener control, yo me tengo que proteger, yo tengo que hacer esto, y entre más esté centrado en mí y no aprenda a depender de Dios y también a dejarme ayudar por otras personas que Dios pone como instrumentos en nuestro camino, nosotros no vamos a desactivar entonces esa fase. En el acróstico la victoria, ya vimos la L de la verdad, la A de agradecimiento, la B de voluntad. Esto es muy profundo, lo estamos viendo rápido, la I de inteligencia emocional. Tenemos que aprender a conocer nuestras emociones, en eso se basa la inteligencia emocional, y a controlarlas, identificarlas, también las de los demás, para tener buenas relaciones. Y aquí en la inteligencia emocional entra mucho, como ya hemos aprendido que nuestras emociones tienen que ver con nuestro estilo de vida, y con el alimento y nuestros pensamientos, la manera de pensar es la que determina e influye más en cómo nos vamos a sentir. Es importante ver lo que entra por nuestra mente. En 2 Corintios 11:3, Pablo dice que él teme que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes. Otras versiones dicen vuestros sentidos. O sea, lo que está entrando por mi mente es lo que me da el alimento para ver cómo voy a pensar yo. Por eso la sierva del Señor nos dijo, todos deben custodiar los sentidos, no sea que Satanás obtenga la victoria sobre ellos porque son las avenidas del alma. Entonces, ¿qué información estás viendo en este momento? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Qué es lo que más estás leyendo? Ese es el tipo de pensamientos automáticos que vamos a tener. Acuérdense, los pensamientos automáticos son inconscientes, llegan de repente, pero son previos a la información y a las creencias que nosotros tenemos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el consejo del sabio, porque él mana la vida. ¿Cuál es su pensamiento del hombre en su alma? Tal es él. Queremos controlar nuestros pensamientos. El control comienza en cómo me estoy alimentando. Estoy enfocado solo en lo malo, en lo negativo, no estoy siguiendo Filipenses 4:8, se va a activar la ansiedad. Entonces hay que decidir aprender, manejar nuestras emociones, tener ese control al rendirle a Dios la voluntad, creer en su verdad, agradecer y vigilar lo que está entrando por nuestros sentidos. Otro principio fundamental es la música, el canto, la música y la alabanza en este acróstico. Aquí voy a poner las citas, ustedes las van leyendo mientras hablo. ¿Se acuerdan el ejemplo de Saúl? El rey Saúl se deprimía, pero también le daban estados de ansiedad y euforia muy grandes. Saúl, si hacemos un estudio profundo, tenía características de bipolaridad, y él estaba mal, pero sabemos que ahí está una distorsión que tenía Saúl. Miren cómo magnificaba. Cuando fue esa guerra y la gente comenzaba a cantar,
que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Miren esta distorsión, magnificación del rey Saúl. Él dijo, nada más les falta que les dé el reino. O sea, las mujeres estaban cantando una realidad, pero Saúl inmediatamente magnificó lo que decían las mujeres y dijo, ahora ya le quieren dar el reino a David, y minimizó también las cosas que Dios había hecho en su vida, y por eso caía en estos estados de depresión alto y también de euforia alto. Pero ¿cuál era el remedio? El remedio que se le dio es la música. David vino, tocaba con el arpa con su mano. David era valiente, vigoroso. Y vamos al versículo clave. Aquí está, en 1 Samuel 16:23. Y sucedía que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Así que la música es muy importante, música espiritual, música barroca, cantos, himnos, es muy importante para grabar verdades en nuestro corazón ante las medidas. Cuando digo música barroca, es música de la época barroca que se puso, no es cualquier música clásica o se ha distorsionado tanto, es música de hombres, de compositores que hicieron música para elevar el espíritu del hombre hacia Dios. Entonces, ahí pueden encontrar música como la de Vivaldi, la de Mozart, que es muy importante también, que nos puede calmar. Entonces, hay que escuchar himnos y cantos que nos puedan dar tranquilidad y que nos puedan llenar de mensajes verdaderos. Otro factor, el tacto y la simpatía. Eh, para no enfocarme mucho en esto, voy a llegar solo a esta parte. O sea, el tacto y la simpatía, el capítulo 18, Ministerio de Curación de Mente, Carácter y de Ministerio de Curación, capítulo 18, nos dice que el tacto y la simpatía son fundamentales para la salud mental. Aquí es donde tenemos que ver qué amigos tenemos, qué familia tenemos, la comunidad, quién me puede ayudar ante las situaciones difíciles que podemos estar experimentando. Así que, bueno, vamos a avanzar aquí. Luego seguiría la oración. La Biblia dice en 2 Corintios 10:5, hay que traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Así que cuando tenemos esas creencias negativas, me voy a morir, algo malo va a pasar, nosotros se las podemos llevar a Dios. Y una de las maneras en que se las llevamos a Dios es en oración. Voy a ponerle aquí unos principios. Ahí está 2 Corintios 10:5. Está Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El consejo bíblico con los pensamientos negativos es llevárselos a Dios. Dios es la verdad. Dios puede revelarnos, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Él puede revelarnos las mentiras. Él puede quitar las mentiras al poner sus verdades, puede reemplazarlas con la paz, con la tranquilidad que Él nos quiere dar a cada uno de nosotros. Así que hay que conectarnos con Él, el aprender a conectarnos con Él a través de la oración. Hoy está comprobado a nivel científico que cuando una persona ora se activan los lóbulos frontales y ese sistema límbico cerebro emocional que tenía el control se desactiva y se apaga. La persona puede tener paz y tranquilidad. El siguiente paso en el acróstico es remitir, que remitir significa perdonar. No se cargue usted lo malo, lo que le han hecho o lo que le causa ansiedad y el miedo, sino llegar a la experiencia de perdonar. Y esto del perdón lo ponemos en relación a la paz. Si lo peor que puede suceder es que yo pierda la vida, entonces tengo que tener paz. Tengo que aprender a estar en armonía con los demás, en armonía con Dios, en armonía con mi conciencia. Y hay unas citas bonitas de lo que es el perdón. Cuando no perdonamos, los estudios dicen que no perdonar es estar siempre en la fase de resistencia del estrés, porque sentimos un ataque y siempre estamos con esas emociones negativas, esa hostilidad, y a nivel científico se ha comprobado que el no perdonar va a ocasionar las mismas reacciones fisiológicas que ocasiona el estrés, pero sería entonces un estrés crónico, porque es algo que siempre está ahí. Por eso hay un proverbio que dice que el hombre que opta por la venganza debería cavar ¿cuántas tumbas? 2 tumbas, ¿no? El no perdonar afecta mucho. Voy a avanzar aquí un poquito por el tiempo.
Entonces hay que recibir el perdón de Dios que nos da paz para que podamos perdonar. El otro principio en este acróstico, inscriba las promesas de Dios en su corazón. Ya hice una charla específica sobre esto. La Biblia dice que las promesas de Dios deben escribirse en la tabla de nuestro corazón. Si quieren aprender cómo, métanse allá en la página de Loca Conciencia, en Facebook, en YouTube, ahí está el video. Las promesas de Dios de seguridad, de protección, de confianza pueden ayudarnos a desactivar estas fases de ansiedad. Hay que hablarlas, hay que repetirlas, hay que hacer que entren por nuestras avenidas del alma, que se graben en nuestra mente. Así que hay que grabar, escribir, repetir, memorizar las promesas de Dios como nuestro refugio y nuestra seguridad. Y por último, en este acróstico, y ahorita lo voy a resumir todo junto, está el altruismo. ¿Qué es el altruismo? El altruismo es ayudar al prójimo aún bajo el riesgo o costo de nosotros mismos. La conducta altruista no es solamente ayudar, porque yo puedo ayudar al otro de lo que me sobra. El altruismo significa lo que hizo la viuda de Sarepta. Ella le dio al profeta Elías, le dio a Dios lo último que tenía y estuvo aún dispuesta a morir ella y su hijo. Eso es altruismo, que si yo necesito un abrazo, yo se lo doy a la otra persona, que si yo necesito palabras de aliento, yo las comparto a los demás. Cuando hay altruismo, las investigaciones dicen que se activa, que se fortalece, aumenta el sistema inmunológico, se potencializa aún hasta en un 50%. Acuérdense que una persona ansiosa tiene que ver mucho ahí con el sistema inmunológico. Ministerio de Curación, la página 199 dice, uno de los mayores obstáculos para el restablecimiento de los enfermos es la concentración de su atención en sí mismo. Y eso hace la ansiedad. Me centro tanto en mí mismo que no puedo ver lo demás. Dice que si ayudáramos a los demás, la persona se va a distraer y si se interesa en los demás, va a encontrar esa sanidad. Así que cuando nosotros servimos a los demás, se van a disparar también las endorfinas y nos vamos a sentir mejor. Y los estudios dicen que es como comerse un chocolate. Cuando somos altruistas y servimos a los demás, se activan esos centros de recompensa que nos hacen sentirnos bien. Y hay muchos estudios de cómo el servir a los demás y no enfocarnos en nosotros mismos van a disminuir tanto la depresión como la ansiedad. Carl Menninger una vez le preguntaron qué consejo le daría a una persona que siente que está a punto de un colapso nervioso. Él es uno de los padres de la psiquiatría norteamericana, él ya murió. La respuesta de él fue la siguiente: cierre su casa y atraviese las vías del ferrocarril y encuentre a quién, y encuentre a alguien en necesidad y haga algo para ayudarlo. El servir a los demás es fundamental y a nosotros mismos, que es el verdadero ayuno, servir, ayudar a la viuda, al enfermo, al huérfano, al necesitado, va a traer sanidad en nuestra vida y restauración. Así que hay que dejar de enfocarnos en nosotros mismos, en los síntomas, en los temores y suplir las necesidades de otras personas. Así que miren, cuando nosotros hablábamos de cómo tenemos esa tendencia a que lo negativo entre y cómo lo positivo lo transformamos en negativo y las cosas neutras no las vemos o también las transformamos en negativos, lo que quiero que vean es cómo estos 10 principios de salud mental lo que nos van a ayudar es a dejar de fortalecer esas creencias negativas de que somos vulnerables, que activan pensamientos de que algo malo va a pasar, me voy a morir, y que cuando se detona ese estado de pánico, de peligro, de amenaza, no vemos lo bueno, no vemos qué podemos hacer. Estos 10 principios lo que nos van a ayudar es a desarrollar creencias saludables, a debilitar las negativas y fortalecer las creencias positivas, ¿verdad? La verdad que nos hace libres, el agradecimiento que nos va a ayudar a ver que el bien existe, que el bien está ahí, el entregar nuestra voluntad, no que yo siempre tengo que tener el control y por eso siempre estoy ansioso, sino descansar, aceptar lo que está sucediendo, la verdad, el agradecimiento, la inteligencia emocional, controlar nuestras emociones, que está entrando. Bueno, todos esos principios que están ahí nos van a permitir
alimentar y desarrollar esas creencias de verdad que Dios quiere en nuestra vida entre la creencia y la amenaza y debilitar esas creencias negativas. Lo que queremos lograr es lo opuesto a lo que tenemos ahí. Que cuando llegue información negativa la contrastemos con la verdad, digamos, no, no puedo estar viendo eso y creer en eso. Que cuando hay información neutral la convirtamos en positiva y la información positiva es la que podamos estar viendo. Tristemente, casi siempre hacemos lo negativo. Así que bueno, hay muchas cosas que podemos hacer y el poner en práctica estos principios que están en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, comprobados por la ciencia, nos van a poder ayudar a desactivar esas situaciones negativas que muchas veces experimentamos y nos quitan pues esa paz y esa tranquilidad que Dios nos quiere dar. Por eso, mi deseo y mi oración es que podamos decir como Pablo, ¿no? Atribulados en todo, pero no estamos angustiados. Hay dificultades en este momento, hay problemas, hay adversidad, pero sí podemos controlar si queremos tener la verdad de Dios en nuestro corazón ante lo que está sucediendo o la mentira, y eso depende de cómo nosotros vamos a enfocarnos en nuestra vida y en lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Así que vamos a dejar unos minutitos, no sé si tienen algunas preguntas para que luego podamos terminar como una oración. Sé que es mucha información, la charla va a quedar grabada, pero es importante que podamos aprender eh, a ver, ¿verdad? Lo que está lo que está sucediendo. Permítanme un momentito, voy aquí, quiero para poderlos ver. Vamos a dejar aquí compartir, los podemos ver. ¿Qué preguntas hay, hermana Liliana? ¿Nos puede ayudar ahí a manejar la cosa? Eh, dice aquí, Ximena dice, ¿es posible que minimice problemas que sí son graves? Es decir, que en ciertas cosas pueda no preocuparme y convertirme en una persona irresponsable. Sí, hemos visto que hay problemas que, que sí son graves. O sea, nosotros podemos, ya dijimos, problemas menores los podemos magnificar, pero también problemas muy graves, a veces para no ser responsables los minimizamos. Cuando no queremos solucionar los problemas, cuando no queremos enfrentarnos, preferimos evadir, preferimos huir y caemos en una conducta ociosa e irresponsable que no nos lleva a planificar nuestra forma de vida y nuestro programa, nuestro horario de una manera en que podamos solucionar los problemas que sí son reales y que hay que darle solución, ¿no? Con todos los recursos que Dios nos ha dado. No han escrito más preguntas hasta Okay, ahora. aquí me llegó aquí una, ¿cuál es el indicador más grave de una persona con ansiedad? El indicador más grave de una persona con ansiedad. Les digo, se puede presentar de diferentes maneras. Hay personas que les da dolor estomacal, hay personas que sudan, hay personas que tiemblan, es diferente, pero lo que estamos viendo es que la causa principal está en cómo estamos interpretando la amenaza. Ya hay diferentes trastornos de ansiedad, pero sobre todo es cómo estamos interpretando la amenaza. Ahí es donde son las mentiras que tenemos. Acuérdense, lo que pienso me lleva a ver cómo me siento. La ansiedad es un sentimiento, es un estado de ánimo elevado, ansioso, que está determinado más por lo que yo estoy creyendo sobre la amenaza. Y que tristemente, después que hacemos la segunda evaluación, como le creo a lo que siento y a lo que estoy experimentando, pues la activamos más y creamos ahí un ciclo. Voy a ver si aquí yo tengo aquí una otra pregunta que no le haya llegado directo allá a la hermana. O si alguien tiene ahí, puede activar el botón de levantar la mano para que la hermana lo pueda. Aquí no han llegado más por el chat. Ok. Entonces
Entonces, ¿qué preguntas tienen sobre el plan de la victoria? Lo enfocamos a la ansiedad, pero son los principios bíblicos de restauración, sobre la forma en que interpretamos la información. A ver, aquí me está llegando una pregunta. ¿Cómo podemos nosotros, ante la ignorancia de estos temas, ser una ayuda positiva a las personas ante la pandemia? ¿Podrían explicarles lo primero que hay que ver es dónde está el problema? Hay que decirle a la gente que lo externo no lo podemos controlar, no podemos controlar lo que está sucediendo allá afuera con el coronavirus, sean los malos, los buenos, tantas teorías de conspiración. Lo que sí podemos controlar es cómo nosotros manejamos e interpretamos la información. Y ahí es donde tenemos que tener la verdad. Que es algo grave y peligroso, lo puede ser, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo peor que me puede hacer a mí? ¿Cuáles son los recursos que yo tengo? Y por eso hablamos del plan adelante y del plan la victoria. Hay cosas que nosotros sí podemos hacer. Entonces, ¿cómo ayudar a las personas? Ayudémoslos a ver lo bueno, a ser agradecidas, ayudemos a servir a los demás y no no enfocarse en sí mismo. Compartamos el plan de las promesas de Dios. Los 10 principios que vimos es lo que podemos compartir con los demás y aplicarlo como ayuda y lo más importante, conectarlos con Dios. O sea, ¿dónde está? Porque es el momento donde ni el dinero ni la medicina, nada vale, nada sirve. Pero entonces ni cuando nada funciona, entonces hay algo externo a nosotros que nos puede ayudar y sabemos que es Dios. Así que es un momento muy bonito de compartirle a las personas de Dios. Aquí hay una pregunta. Dice, ¿cómo y cuándo reconocer que se necesita de psicología o psiquiatría para tratar estos temas expuestos hoy? Bueno, a nivel bíblico, todos estamos enfermos y necesitamos ayuda porque todos pensamos mal. Y yo creo que ya se dieron cuenta ahí con las distorsiones y todo lo que hemos visto. Cuando ya lo vemos como algo clínico y patológico, cuando una persona tiene problemas en su funcionamiento, o sea, no puede estudiar, no puede trabajar, no puede convivir con los demás, no puede dormir bien, está teniendo un problema con su funcionamiento, necesita ayuda, principalmente debe de tratar de hacer lo posible, buscar ayuda espiritual, Dios trae unos instrumentos humanos. ah, Recomendamos pues psicólogos que tengan principios bíblicos como los que acabamos de ver en el plan de la victoria, este, que se basen en el Señor. Y ya respecto a psiquiatría, pues lo más que podamos evitar, si la persona realmente está en un peligro, una situación de hacerse daño, en una situación crónica de no dormir, otras situaciones, los medicamentos pueden tener ayuda, pero debe ser una ayuda solamente inmediata para tratar de ir a la causa real y solucionarlo. Yo no estoy a favor. Nosotros en el Espíritu Profecía se nos dice claramente que los medicamentos cambian. Los medicamentos no van a permitir que la persona piense bien. Los medicamentos lo que hacen se está cayendo un poco la... Ok. Los medicamentos lo que hacen es desconectan los lóbulos frontales del sistema emocional y la persona se siente bien, pero no permite que la persona vaya a la raíz, que aprenda a pensar bien, a tener creencias verdaderas, a enfrentarse a la realidad. Entonces, cada caso es único, cada caso es especial. Tiene que haber mucha oración y pedirle a Dios cuáles son los pasos que hay que dar y la ayuda que Él nos va a dar, ¿no? Y qué ayuda externa también hay que buscar, aprobada por Él. ¿Cómo enfocar? Estamos, a ver, ok, aquí están las personas. Vamos a ver otra pregunta. ¿Qué signos en la ansiedad quedan más allá si es una patología? Una persona que se niega a buscar ayuda puede terminar necesitando ayuda psiquiátrica y medicación. Si nosotros no buscamos ayuda de Dios, de los demás, en nuestras redes sociales, aplicamos los principios del acróstico adelante, de la victoria, pues esos ciclos se van a ir complicando. Y si yo me voy complicando, pues cada vez voy a decir, si estoy mal, me voy a morir, algo malo va a pasar, ¿no? Entonces sí hay que buscar ayuda, no hay que esperarnos a que las cosas estén en condiciones más difíciles.
¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, creo que fue suficiente información. Creo que, bueno, aquí hay una pregunta, ¿cómo romper la influencia de los padres en relación a pensamientos catastróficos? No entiendo bien la pregunta, la influencia de los padres. Bueno, si nuestros padres, a veces en la educación que nos dio nuestros padres nos hicieron sentirnos vulnerables. Si nos sobreprotegieron, nos hicieron sentir que no podemos y somos vulnerables. Si hubo abusos, si hubo dificultades, cosas feas, maltratos, también creemos, podemos tener, necesitamos recibir sanidad, la sanidad que Dios nos quiere dar, cambiar igual esos pensamientos negativos. Y si los padres viven, o no sé si es una persona adolescente que me lo está diciendo cómo es, tenemos que ver la fuerte información. Pero acuérdense, no podemos cambiar a los demás, pero sí podemos tener los 10 principios que les hemos compartido. Así que bueno, sé que algunos tienen cosas que hacer. La charla iba a quedar grabada, luego la subo al YouTube. Va a quedar, ahorita está en Facebook Live, ahí va a quedar grabada. Pero sí, los invitamos a compartir esta información. La quise hacer muy educativa porque el puro hecho de que la gente entienda lo que le está sucediendo puede ayudarle a que desactive un poco ese estado de peligrosidad y de amenaza en que se ve y pueda buscar otro tipo de ayudas y otro tipo de alternativas. Cuando estoy aconsejando a alguien cómo podría inducirlo a pensar de otra forma, sin decirle yo directamente cómo debería de pensar, pues la manera es haciendo preguntas, ¿verdad? ¿Consideras que lo que tú estás pensando es verdadero, es genuino, es puro, te ayuda, qué tan útil es? Si otra persona estuviera en tu lugar, ¿considerarías que está bien que pensara de la misma manera? Con preguntas, y ahí les puse algunos ejemplos en la charla de hoy, podemos ayudarle a la persona que por sí misma se dé cuenta de que está pensando mal. Aquí alguien pregunta sobre el perdón, cómo perdonar a un padre, pero el padre ya falleció. Es un tema muy aparte, pero el perdón viene de Dios, ¿no? Si la persona ya murió y hay que perdonarla, lo que tenemos que estar es en paz con Dios. Es el perdón de Dios el que nos sana y nos da libertad. Así que si le hicimos daño a esa persona o esa persona nos hizo daño, hay que manejar eso directamente con Dios. Así que bueno, ahí está, va a quedar la información. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a terminar con una oración, ¿les parece? Querido Dios, permítenos recibir tu verdad que nos hace libres, aferrarnos a tus promesas, hacer el bien, aprender a ser agradecidos, aprender a dejar de tener nosotros el control y que te lo podamos entregar a ti y que lo que sí podemos hacer en ese plan adelante que nos has dejado, en la victoria, que ese acróstico, lo podamos poner en nuestras manos, hacerlo con tu poder y poderlo compartir con otras personas. Sé con cada uno de los aquí presentes, ayúdenos en lo que estamos experimentando, ayúdenos a ver la verdad y danos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos todo. Amén. Bueno, muchos saludos, que Dios los bendiga y por ahí estaremos hablando. Hasta luego. Bendiciones.